Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este día, viernes 27 de julio. Hoy hemos recibido la palabra de Dios, reflexionamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 33. Hoy nos hablan acerca de la segunda parte de la parábola del sembrador. La primera parte habla de cómo el sembrador fue lanzando la semilla. Y la segunda parte habla de cómo los afanes y de cómo el maligno nos roba esa semilla que es la palabra de Dios que ha caído en nuestro corazón. Pues ciertamente esta segunda parte de la que nos habla el Evangelio de Mateo nos dice a nosotros cómo debemos recibir la palabra. Prácticamente lo que digamos es redundar, porque la explicación está dada por el mismo Jesús. Hoy el mismo Jesucristo el Señor es el que nos explica la palabra. Qué bonito que recibamos esa palabra y la amemos. Amemos la palabra de Dios, amémosla, tengámosla en nuestro corazón, llevémosla ahí y segunda palabra, perseveremos con ella. Amar la palabra de Dios, perseverar con la palabra de Dios para que el maligno no venga a sembrar o no venga a destruir aquel mensaje que hemos recibido. Es lo único que podemos decir acerca de la enseñanza del Evangelio de hoy. Hablar más acerca de esta palabra es decirle al Señor Jesús que Él es el que hace la obra y decirle al Señor Jesús: Señor, lo que tú quieras con nuestra vida, porque tú nos explicaste la palabra y lo hiciste de manera clara, de manera concreta. Dice, el que recibe la palabra de Dios, el que la escucha, pero no la entiende, el maligno viene y roba lo sembrado. No dejemos que el maligno nos robe lo sembrado en nuestro corazón. Primera enseñanza, sembrar la palabra de Dios. ¿Cómo se siembra? Con la escucha, escuchar atentos la palabra de Dios. Y dice, el sembrado al borde del camino, lo sembrado es especialmente aquello que no tiene fundamento, que vienen las aves del cielo, se las comen y se van. El segundo momento es el que siembra en terreno pedregoso. Dice, el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces y es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida abandonan la palabra de Dios. Lo sembrado en abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, ahogan la palabra y queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce el 100, el 60 y el 30%. Eso nos dice el Señor. ¡Qué alegría! Y así es también nuestra vida. Aquellos que a veces no entendemos bien la palabra de Dios nos aburrimos, dejamos de orar porque pensamos que oramos por un momentico y ya viene la solución de los problemas o las dificultades, o porque oramos siempre nos debe ir bien y no estamos preparados para enfrentar las dificultades que la vida misma nos presenta, porque pensamos que el que cree en Dios no tiene problemas o no tiene dificultades, o pensamos que el Señor es el que nos soluciona a todos y nosotros vivimos metiéndonos por ahí en problemas, en líos, en cuestiones que no deberíamos meternos y luego tendemos a culpar a Dios. El que entiende la palabra de Dios, el que la recibe, no deja que el maligno entre a su corazón y la destruya. Ojalá que seamos buenos oyentes de la palabra de Dios y sepamos entender el proceso de cada uno. Hay algunos que son como esa semilla que están al borde del camino. Hay otros que están en terreno pedregoso y que uno los ve muy alegres, muy entusiastas con la palabra, pero poco a poco se van yendo, se van alejando.
Otros están como entre los abrojos, que cuando consiguen un mejor trabajo, cuando consiguen una buena oportunidad, cuando consiguen algún puesto de más relevancia, abandonan la palabra, se van por los afanes de la vida, por el deseo de tener. Y hay otros que poco a poco, a pesar de que han caminado y que tienen buenos puestos, de que están en buen lugar, siempre han tenido un lugar especial para Dios. Esos son los que entienden la palabra. Qué bueno que seamos de este grupo de los que entendemos la palabra de Dios. Ojalá que así el Señor nos permita reflexionarla, vivirla, entenderla, amarla y perseverar con ella. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, aquellos que están en el proceso, en el seguimiento, aquellos que han iniciado el camino. Entonces, hoy el Señor nos dice, amen la palabra, escúchenla, perseveren con ella y demos testimonio de Dios nuestro Padre. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos hemos comprometido a orar, por aquellos que nos piden que siempre los tengamos presentes ahí y pegaditos a la mano de Dios. Que sea el Señor quien descienda con su bendición y acompañe a nuestros hermanos enfermos, aquellos que cumplen años, aquellos que están de pronto en una situación difícil. Bendición para todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.